Hola, soy Victoria Eugenia Murillo, coach life certificada y mentora de liderazgo personal femenino. Acompaño a mujeres ejecutivas y emprendedoras a reconectar con su esencia, fortalecer su autoestima y construir una vida con mayor claridad y plenitud. He desarrollado mi programa Ocúpate de ti misma con una metodología que integra herramientas de coaching, fundamentos de psicología, neurociencia, PNL, antropología y distintas corrientes filosóficas y de desarrollo humano. Este enfoque nace, pues, además de mi formación, de mi propia experiencia de vida y de los procesos realizados con mis clientas, quienes han logrado transformar su forma de relacionarse consigo mismas y han avanzado con mayor seguridad hacia sus metas personales. Hoy estoy aquí para acompañarte en tu proceso. Bienvenidas, señoritas, a su taller de autoestima, las 5 heridas de la infancia y su impacto en la vida adulta. ¿Qué aprenderás hoy? Vas a identificar las 5 heridas de infancia, vas a reconocer cómo impactan en tu autoestima, vas a comprender cómo se forman esos patrones e identificarás cómo se manifiestan en tu vida diaria por medio de un test que durante todo el taller te voy a brindar. Empezarás a sanar con herramientas prácticas. Vas a aprender cómo empezar a sanarlas con herramientas prácticas. Herida de infancia. La autora Lise Bourdieu, quien desarrolló y popularizó el concepto de las heridas de infancia, nos explica que estas heridas son experiencias emocionales que se generaron de los 0 a los 7 años de vida, que influyen en la manera en que una persona adolescente y adulta interpreta el amor, la aceptación, la seguridad y su propio valor. Cuando somos niños o niñas, pues no contamos con las herramientas emocionales para poder comprender lo que ocurre. Esto puede desarrollar creencias profundas como no soy suficiente, no soy importante, no puedo confiar en los demás, debo esforzarme más para ser amado o debo controlarlo todo. ¿Cómo se forman las heridas emocionales? Suelen desarrollarse durante los primeros años de vida, como lo decía anteriormente, generalmente de los 0 a los 7 años, aunque pueden ser recurrentes casi hasta la adolescencia, dependiendo de la experiencia y de la intensidad de la experiencia. Cuando el niño depende emocionalmente de sus cuidadores y estos factores pues pueden contribuir a su formación. Hogares donde hay falta de disponibilidad emocional, críticas constantes, falta de validación emocional, ambientes muy rígidos o muy exigentes, inconsistencia afectiva y experiencia de rechazo o abandono. Vamos a iniciar con la primera herida, que es herida de rechazo. Esta se origina desde los 0 a los 7 años. El niño percibe que no es aceptado o no es deseado. Puede generarse por críticas constantes, comparaciones o falta de reconocimiento emocional. La máscara o mecanismo de protección cuando estamos adultos es evasión. La persona puede desarrollar tendencia a retirarse emocionalmente o a aislarse. Eso también se ve reflejado en evadir ciertas responsabilidades, ciertos compromisos que adquirimos o si tenemos algún proyecto o alguna idea para desarrollar, preferimos evitarla por miedo a que no sea aceptada o autorizado esta idea o por miedo a que este proyecto no funcione. Ese es uno de tantos ejemplos. Patrones en la vida adulta. Baja autoestima, miedo intenso al rechazo, tendencia a aislarse y sensación de no pertenecer. Los ejemplos cotidianos em, los ejemplos cotidianos más comunes de esta herida es que, perdón, me devuelvo, señoritas. La persona evita expresar opiniones por miedo al rechazo. Prefiere alejarse de relaciones antes de sentirse rechazado.
y tiende a sentirse incómodo o incómoda al recibir reconocimiento. En este caso, primero que es evitar expresar opiniones por miedo al rechazo, es un ejemplo. A veces estamos en alguna reunión, ya sea de trabajo, con amigos o familiares, y están hablando de un tema puntual. De ese tema tú tienes conocimiento, información, experiencia y sabes que puedes aportar un punto interesante, pero te abstienes y no lo haces por miedo a que pues no validen tu opinión o no les parezca interesante o no la acepten. Otro ejemplo es alejarse de relaciones antes de sentirse rechazado. Esto ocurre cuando inicialmente estamos en una conquista, ¿no? Cuando estamos iniciando una relación de pareja o también de amistad. Entonces, si vemos alguna señal que nos incomoda, preferimos alejarnos antes de que nos rechacen o preferimos alejarnos antes de expresar nuestra emoción, ¿sí? Bueno, seguimos con la siguiente, que sería sentirse incómodo al recibir reconocimiento. Esto nos pasa mucho a las mujeres, le pasa a muchas mujeres que cuando les van a brindar un halago, les van a expresar que se ven bellas, que tan bello tu cabello, o cómo te queda de lindo ese tono de labial, o esa camisa, o esa blusa, entonces tendemos como no, 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 pero pues la camisa es vieja. No, no, pues el cabello y eso que no me lo he arreglado, en vez de contestar gracias, sin necesidad de dar explicaciones o de rebotar el halago, o decir, ay, tú también te ves bien. No. Herramientas para sanar esta herida de rechazo, señoritas, sería trabajar en la autoaceptación y este punto es clave porque a veces se piensa que hay que trabajar en la autoaceptación de las áreas de mejora. Es importante, pero por sobre todo trabajar en la autoaceptación de las cosas bellas que tenemos por fuera y por dentro, de nuestros valores, de nuestras conquistas, de nuestros logros, de nuestras habilidades, todas esas cosas, de nuestra inteligencia, de todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos superado. Eso es importante para que empecemos a sanar esta herida y empecemos a validarnos y empecemos a dejar de rechazarnos internamente. Hay que empezar también a trabajar en identificar creencias limitantes sobre el propio valor. Por ejemplo, si estoy pensando todo el tiempo que X proyecto no es para mí, X pareja maravillosa no es para mí, em, ser bella o ser o tener éxito, tener una vida social satisfactoria no es para mí, porque hay que evaluar, identificar esa creencia limitante y evaluar de dónde viene. ¿Quién me hizo ese comentario cuando era niño, cuando era adolescente? ¿Quién hizo una opinión de mí que no era? ¿Quién me rechazó? ¿Quién no me validó y no me aceptó como yo era? Entonces hay que revisar de dónde viene esta creencia limitante. Se fue la diapositiva. Permítame en un momento, por favor. Espero que vamos hasta ahí, señoritas. Recuerden que les voy a enviar el link de este taller y les queda de por vida para que ustedes lo disfruten cuantas veces necesiten. Permítame un momentico. Corro esto para acá. Bueno, seguimos con la herida de abandono. Otra herramienta práctica es la expresión emocional de manera segura. Debemos empezar a practicar y a tomarlo como hábito, expresar nuestras emociones, expresarle a la otra persona cómo nos sentimos con su comentario, ¿sí? Expresarle a la persona, a nuestro esposo, a nuestro familiar, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hijo, a nuestro compañero, a nuestro amigo, ese comentario que hiciste me incomodó. Me hubiera gustado que te hubieras expresado de una manera más delicada hacia mí. Este comentario que hiciste en público no fue correcto para mí. Y empezar poco a poco a expresar las cosas que no nos gustan. ¿Vamos hasta allí, señoritas? ¿Cómo vamos? Recuerden que como bono les voy a dar
tres preguntas, les voy a responder tres preguntas relacionadas con el taller y que vayan hiladas con alguna experiencia personal, algo que ustedes quieran, algo puntual, que tengan duda y son tres preguntas que yo les voy a responder. Ese es un bono que les voy a dar por estar en este taller. Las preguntas me las pueden hacer directamente a mi WhatsApp personal. Bueno, seguimos con la herida del abandono. Esta se desarrolla de los 0 a los 7 años, cuando el niño percibe ausencia emocional o física de parte de sus padres o cuidadores. Hay padres que están físicamente, pero emocionalmente están ausentes. Están allí, llegan del trabajo, están allí, está el domingo, están ahí, pero no preguntan al niño o al adolescente, no cómo se siente, si le gusta X actividad, cómo le ha ido en el colegio, cómo es su relación con sus amigos, o cuando el niño o el adolescente llega a expresarle algo a papá y a mamá que lo hace sentir mal, papá y mamá no le prestan la mayor importancia, le dicen, no, estoy ocupada, me cuentas después, no tengo tiempo. Ay, eso, pero eso es una bobada. Mira, a tu hermana le sucedió esto y no está así. O a tu primo, o a tal persona, o a tu amigo, pero no es para tanto. Entonces, eso se llama abandono emocional, cuando los padres no nos acogen cuando necesitamos expresarles o cuando les expresamos esa situación o esa emoción que nos ha sucedido. Eso crea una herida muy grande. Y también está el abandono físico, cuando los padres entregan en adopción al niño, así el niño no los haya conocido, ya hay una herida grande cuando papá y mamá o mamá entregan adopción al niño, así este bebé, cuando lo regalan, cuando lo abandonan, lo entregan a un familiar para que lo críe, lo eduque, entonces eso genera una herida muy, muy grande. La máscara de la herida emocional o mecanismo de protección suele ser la dependencia emocional. La persona puede buscar constantemente apoyo o validación externa. Son personas que se apegan muy rápido a una relación, a amistades o no se pueden despegar de entornos que son tóxicos o dañinos, que los drenan, ¿sí? Tienen amistades que se aprovechan de ellos, parejas que se aprovechan, les da miedo expresar eh, sus necesidades, tanto al amigo, a los amigos, a la pareja o a la relación que están iniciando. Prefieren vivir bajo las reglas ajenas y prefiere que transgredan sus límites para que no los abandonen. Entonces se apegan mucho, se apegan, dan más de lo que deben de dar, ¿sí? Y no están identificando que están potenciando esa herida del abandono, porque generalmente esas personas con esas tendencias siempre terminan abandonadas, porque dan tanto, dan todo, no ponen límites que las otras personas ya no las respetan y ya no les ven un gran valor porque ellas mismas no se la dan. Bueno, otro patrón es miedo a la soledad. Son personas que, como les indicaba, se aferran a personas, relaciones, situaciones y son incapaces de estar solas, son incapaces de ir a tomarse en un café solas, a caminar solas, a ir al gimnasio solas, a verse en un programa solas, son incapaces de tener un momento de reflexión consigo mismas, de sentarse a meditar 10 minutos, de validar sus emociones, escucharse. No siempre tienen que tener gente, tienen que tener ruido, tienen que sentirse en que son amadas, que el mundo está para ellos. Dependencia emocional, que tiene que ver con lo que les decía anteriormente, y una necesidad constante de atención. Son personas que les encanta llamar la atención, así sea de manera negativa, con la ropa, con cómo hablan, cómo se expresan, porque llamar la atención es importante y es chéverísimo, pero estas personas o estas mujeres llaman la atención de manera equivocada. En su vestimenta, a veces se visten demasiado provocativas o cuando se postea en las redes sociales algo dependen de los likes, de los comentarios, porque está bien postear lo que queramos, pero que nuestra felicidad y nuestra seguridad no dependa de cuántos likes o cuántos comentarios tengamos. Esta herida del abandono
Ejemplos cotidianos que les di anteriormente. Bueno, ansiedad cuando una persona cercana se distancia, en especial las mujeres que están iniciando una relación de pareja. Le pasa también a los hombres, pero como esto va enfocado a mujeres, entonces cuando están iniciando la conquista, entonces necesitan que la otra persona esté constantemente escribiéndoles, si no le escriben se asustan y piensan que ya no, ya no le gusto, ya no está interesado. Entonces, perdón, esos son uno de los ejemplos cotidianos. Ansiedad, perdón, necesidad de validación constante, era lo que les decía, son personas que necesitan que les estén validando todo el tiempo sus opiniones, su aspecto físico, que les estén confirmando que sí son valiosos, que sí son importantes, que todo lo que hacen está bien hecho. Entonces, está bien que queramos validación, es importante, pero primero tenemos que validarnos nosotras mismas, saber cuáles son nuestros valores, nuestras cualidades, nuestras virtudes. Y cuando ya somos, sabemos lo que somos y lo que merecemos y tenemos nuestro autoconcepto claro, no dependemos de que los demás opinen de nosotros. Pues chévere los halagos, chévere que nos validen, valga la redundancia, chévere que nos eh, reconozcan nuestras cualidades, pero no debemos depender de, de la opinión externa. Aquí con mi vasito de ocúpate de ti misma, señoritas. Bueno, estas personas también tienen dificultad para estar solas. Herramientas para sanar esta herida. Desarrollar autonomía emocional. La autonomía emocional significa que yo debo gestionarme, que mi felicidad no puede depender de que si mi novio me escribió, que si no me escribió, que si me dijo linda, que si mi mamá estuvo encima de mí preguntándome todo el tiempo cómo me fue, que si cuando posteé en redes sociales entonces no me hicieron muchos comentarios o muchos likes, no. Mi felicidad depende de mí y debo buscar las herramientas y llevar a cabo las acciones necesarias para que sea, para que yo me sienta tan llena internamente que esté satisfecha y que no dependa emocionalmente de los demás. Es obvio que las otras personas, las experiencias, las vivencias, la validación externa nos potencia, claro, nos hace brillar un poco más, pero que nuestro sol siempre brille, independiente del exterior. Aprender a validar las propias emociones es importante porque las personas también con herida de abandono tienen algo muy extremo, que también a veces se abandonan emocionalmente. Es muy conectado a lo que les dije antes. Son personas que dan todo y a veces no miran sus necesidades, ¿sí? Solamente están mirando su necesidad de compañía, de que las validen, pero no están mirando que esa persona que las está validando o esa compañía está drenándolas, se está aprovechando de ellas y no está siendo coherente con lo que ella quiere o requiere para su relación o para su trabajo o para su entorno social o como amiga. De esto hay muchísimos ejemplos que en otros talleres les voy a poder profundizar. Y otra de las formas también para empezar a sanarla es construir redes de apoyo saludables, es empezar a construir mejores relaciones sociales, ¿sí? Empezar a seleccionar más nuestras amistades, empezar a seleccionar más nuestros candidatos para una relación, empezar a seleccionar mejor nuestros entornos, porque a veces tenemos personas que nos validan y nos apoyan, pero con intereses ocultos, parejas que están con nosotros y todo, pero con intereses para ellos solos. Em, Estamos en empleos o en situaciones laborales donde tenemos unos compañeros que les gusta estar con nosotros, pero para drenarnos, para abusar de nosotros laboralmente, emocionalmente, en tiempo o jefes también. Señoritas, espero que les esté quedando claro y recuerden nuevamente mi WhatsApp y personal está disponible para las tres preguntas personales que vayan relacionadas con este taller. Bueno, seguimos con la herida de la humillación.
Esta herida, igual que las otras, se origina de los 0 a los 7 años, cuando el niño experimenta vergüenza, crítica a su exposición pública de sus errores. Y esto sí que es muy común, sigue siendo común. Y podemos decir que no solamente se presenta solo con los cuidadores o con los padres, también se presenta en los colegios el bullying, cuando los otros niños se burlan de ellos porque son cachetones o porque las pecas o porque el cabello, porque no somos como ellos quieren que seamos, ¿no? Y se presenta también el bullying en los hogares, se presenta muchísimo, es donde más bullying hay. Entonces, el niño experimenta vergüenza, crítica a su exposición pública de sus errores, ¿cómo? Haber llegado con una nota que no satisface al padre o a la madre. Entonces la mamá o el papá delante de sus hermanos le dice, mira, tú te sacaste un 3 pero tu hermano Juan o tu hermanita Ana sí se saca 10. Ella sí hace las cosas bien. Tú no estudias o eres un bruto o te falta disciplina o no haces caso, eres una niña mocosa, bueno, ese tipo de expresiones. Eh, Permítame un momentico, señoritas, veo algo. Ok. La máscara o mecanismo de protección suele ser la complacencia. La persona puede desarrollar dificultad para poner límites. Estas son personas que les gusta complacer a todas las personas de todas las formas. Les piden favores y ellas están allí como hilo de media, dejándose llevar, haciéndole favores a las personas, así les estén afectando ellas mismas en muchos aspectos o así no quieran hacerlo, ¿sí? La persona puede desarrollar dificultad para poner límites. Patrones en la vida adulta, sentimientos frecuentes de culpa, sobre todo cuando no pueden hacer un favor y dicen no, o hacen el favor solamente por no sentir culpa. Tienen una dificultad para priorizarse, eso le resuelven la vida a todos. Hay mujeres que son así, que le resuelven la vida al marido, al hijo, al primo, a la abuela, al vecino, al compañero de trabajo, prestan dinero que no pueden prestar, se quedan más del tiempo laboral, el compañero le pide o la compañera que cambien el turno y resulta que la mujer que tiene la dificultad para priorizarse lo que hace es que así esa persona tenga ese día, su día copado, tenga ya su cita en el gimnasio o tenga un paseo familiar o tenga algo personal importante, no importa, cambie el turno. Le cambia el turno al compañero. Y supongamos que la persona no tenga ninguna actividad, es su día de descanso y tiene el derecho de decirle a su compañero, mira, no lo voy a cambiar porque no puedo, tengo un compromiso, sin tantas explicaciones. Eso debería decir. eh, Tendencia a asumir responsabilidades ajenas. Son felices pagándole la deuda a los hijos, al marido, a la amiga, prestando dineros que no pueden. Si la persona no les pudo pagar, pues no, es que no pudo. eh, Aumentando su carga emocional, física y mental para poder cubrirle a los demás responsabilidades que no les corresponden. La herida de la humillación, ejemplos cotidianos. Nuevamente, sentirse culpable al decir no. Priorizar siempre a los demás, vergüenza al expresar necesidades personales. Son mujeres que, con esta herida tan potenciada, son mujeres que perfectamente entienden a los demás, entienden la necesidad de los demás, es que no tiene tiempo, es que pobrecita, es que pobrecito, es que quién le ayuda. Pero ellas no son capaces de expresarle sus necesidades a los demás porque qué vergüenza, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a decir de mí mi esposo si yo le pido dinero adicional para que traiga a una persona para que ayude en la casa? Qué vergüenza si yo le digo a mi amiga que me acompañe al médico tal día porque eh, pues no tengo ese día que me acompañe y necesito una compañía ese día. O sea, son personas emocionalmente como mujeres y en muchos aspectos necesitamos delegar ciertas cosas. eh, ¿En qué sentido? Ir al terapeuta, ir al psicólogo, tener un mentor, una mentora, un coach, una coach, ¿sí? Porque hay cosas con las que no podemos solas. Entonces necesitamos delegarle a otra persona
enseñe y nos ayude cómo sacar esa experiencia o ese proyecto o meta adelante. Señoritas, ¿cómo vamos? Espero que les esté gustando este taller, que lo estoy desarrollando con mucho amor, mucho cariño para ustedes y deseo que sea de mucha utilidad. Este es un taller muy básico, pero muy sustancioso. Bueno, herida de la injusticia. Esta es una de las heridas que también es, digamos, está muy, muy fuerte, muy arraigada, muy potenciada. Se origina igual de los 0 a los 7 años en ambientes muy rígidos o exigentes, donde perdón, nuestras emociones no fueron validadas por parte de nuestros padres o nuestros cuidadores. La máscara o mecanismo de protección suele ser la rigidez o el perfeccionismo. Los patrones en la vida adulta son perfeccionismo puro, autoexigencia elevada y dificultad también para expresar las emociones. Va un poquito ligada con la herida de la traición. Las personas con herida de la injusticia vivieron en entornos muy injustos. Por ejemplo, a veces el niño o la niña de los 0 a los 7 años o incluso unos añitos más tenían alguna incomodidad, algo no les gustó, papá no les prestó el juguete o no les dio el dulce, ¿sí? Y como niños, pues la manera es hacer la rabieta o llorar. Entonces venía el papá y la mamá y decía, ahorita estás llorando por eso, ahorita te pego más duro para que llores por algo. Y les pegaban o nos pegaban más duro. Entonces eso genera una herida muy grande. O padres que reprenden a sus hijos por cosas injustas. Por ejemplo, cuando eh, no sé si les llegó a suceder, a mí no me llegó a suceder, pero sí a muchas personas, mujeres, les ha sucedido que cuando eran tres hermanos o dos y cuando el hermano o los dos hermanos hacían algo negativo, rompían algo o no hacían la tarea, le pegaban a los tres o castigaban a los tres. Eso genera una herida muy profunda, una herida muy grande porque no es justo, eso no es justo. Bueno. Eh, Máscara o mecanismo de protección suele ser rigidez y perfeccionismo. Son personas rígidas, perfeccionistas, porque vienen de ambientes donde no había margen para poder equivocarnos, no había espacio de tener un error, no había un espacio de que algo no nos gustara, porque el juguete o la crítica o el regaño o el castigo. Autoexigencia elevada, claro, como nos exigían tanto a estas mujeres, y a mí me pasó, eh, nunca había nada bueno, o sea, faltaba siempre el centavo para el peso. Y también pues por eso se desarrolla la dificultad para expresar emociones, porque como cuando estábamos chiquitos y hacíamos el berrinche de algo que no nos gustaba o que no nos agradaba, pues tenga el juguete, eh, entonces no expresamos emociones para que de pronto la otra persona no nos vaya a herir, ¿sí? No nos vaya a afectar nuestra parte emocional. Esta herida de la injusticia, los ejemplos cotidianos, que ya los habíamos dicho anteriormente, pero aquí lo retiramos, es sentir que todo debe hacerse perfecto. Son personas que no hay margen de error tampoco, no puede haber ningún margen de error, todo tiene que estar acomodado, perfecto, listo. Bueno, tiene que estar pues full porque nada está bien y así son en su interacción con los demás y con ellas mismas. Son súper perfeccionistas con ellas mismas en todo y también los demás tienen que hacer todo perfecto. La cama tiene que quedar perfecta, el vaso tiene que quedar perfecto, el marido tiene que estar peinado perfecto, el niño y la niña tienen que tener toda la ropa perfecta, la casa tiene que estar perfecta, en la oficina la secretaria no puede equivocarse porque todo tiene que ser perfecto, ¿sí? Entonces eso drena. Tienen dificultad para mostrar vulnerabilidad, o sea, son personas que son muy cerradas emocionalmente, no expresan sus emociones. Es- si algo les duele, un poco parecido a la herida de la humillación, si algo les duele, no lo expresan, son rígidas. Críticas, son muy críticas interna y externamente, lo que les decía.
Se dan muy duro con su cuerpo, con su aspecto físico, son mujeres generalmente que son autoexigentes con su físico, pero en una manera insana, porque tenemos que ser exigentes con nuestro físico, claro, vernos bellas, cuidar todo de nosotros, hacer ejercicio, estar bien, pero son mujeres que abusan, se hacen excesivas cirugías, están constantemente en tratamientos cosmetológicos, así se vean bellísimas y divinas, están siempre en eso, que tienen que estar perfectas en su exterior. Bueno, herramientas para sanar esta herida. Eh, Importante practicar la autoaceptación, así como la herida del abandono, del rechazo, estas son injusticia, humillación. Importante practicar la autoaceptación de amarnos tal como somos, amar nuestras cualidades, nuestras batallas ganadas, nuestras conquistas, nuestros logros, nuestro físico, no importa cómo estemos. Y ya después, si queremos hacer mejoras externas o internas, debemos hacerlo desde el amor, no desde la herida, no desde esa eco que nos quedó por esa experiencia pasada, sino desde el amor, desde la compasión con nosotros mismos. Debemos desarrollar flexibilidad emocional, empezar a expresar lo que nos duele, empezar a expresar eso bonito que sentimos por la otra persona, empezar a expresarle a nuestros hijos que los amamos, expresarle a nuestros hijos cómo nos sentimos con alguna acción de ellos, algún comportamiento o con alguien que nos maltrató o que nos dijo algo que nos dolió, una experiencia, abrirnos poco a poco y permitir la expresión de los sentimientos, tanto de ella misma, de nosotras mismas, como de los demás. También tenemos que permitir que los otros nos expresen cómo se sienten, siempre y cuando sea con respeto, y abrirnos a escucharlos. Bueno, mis señoritas, eh, ya terminamos con las 5 heridas. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a un breve cuestionario que habla de experiencias tempranas y la autoestima. Este cuestionario está inspirado en investigaciones sobre experiencias adversas en la infancia. Está desarrollada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Kaiser Permanente. No es una herramienta diagnóstica, pero su propósito es promover y reflexionar sobre cómo alguna de las experiencias tempranas puede influir en la autoestima y en la forma de relacionarnos hoy. Entonces, las instrucciones son las siguientes. Ustedes van a leer cada afirmación y responder individualmente marcando la opción que mejor represente su experiencia. Cuando empiece la pregunta, las opciones van a ser 0 significa que no han tenido la experiencia, 1 que la han tenido a veces y 2 que la han tenido frecuentemente. Ahí va la primera pregunta. En mi infancia sentí que necesitaba aprobación constante para sentirme valiosa. Entonces ustedes van a contestar no, perdón, 0 si no, 2, perdón, 1 a veces, 2 frecuentemente. Si quieren le pueden tomar fotico o pueden escribir la pregunta en su diario de ocuparse de sí mismas, porque es importante para que reflexionen. La siguiente es, cuando era niña sentía miedo de perder el cariño o la presencia de personas importantes. Ya saben, 0 para no. 1 a veces, 2 frecuentemente. Así lo van a ir contestando. Tercero, recibí críticas frecuentes que me hicieron sentir que no era suficiente. Entonces contestamos aquí. Siguiente. Cuarta, sentía que debía comportarme perfectamente para ser aceptada o evitar problemas. No, a veces, frecuentemente. Quinta, hubo momentos en que sentí vergüenza o humillación frente a otros. Ya saben las respuestas acá. Sexta, aprendí a desconfiar de las promesas o palabras de personas cercanas. Séptima,
Sentía que expresar mis emociones no era seguro o no era bien recibido. 8. En mi infancia me comparaban con otros de forma que afectaba mi confianza. Hoy en mi vida adulta a veces dudo de mi valor personal. 10. En mis relaciones actuales temo ser rechazada, abandonada o juzgada. Después de responder, reflexiona. ¿Qué preguntas resonaron más contigo? ¿Cómo podrían esas experiencias influir en tu autoestima actual? ¿Qué patrones en tu vida actual podrían estar conectados con esas experiencias tempranas? Esa reflexión puede servirte como punto de partida para aprender y comprender cómo algunas experiencias de la infancia influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Y entonces tener claridad para comenzar a ocuparte de ti misma. Que ya conocemos las 5 heridas de infancia, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Todos los seres humanos tenemos heridas de infancia. Unos las tenemos todas, otros tienen 2 o 3 o una. Unos tenemos una muy potenciada, otros tenemos 2, 3 potenciadas o todas menos potenciadas. Sanar la herida emocional no significa borrar el pasado, sino comprender cuál es su origen, integrar la experiencia y desarrollar nuevas formas de relacionarse consigo mismo y con los demás. ¿Qué es integrar la experiencia? Tener en cuenta que nuestros cuidadores o padres no nos generaron esa herida de manera consciente y no lo hicieron para dañarnos. Puede ser que algunos lo hayan hecho consciente, algunos hayan sabido que nos dañaban y lo siguieron haciendo, pero ellos actuaron desde su ignorancia, ya sea emocional, espiritual, mental, actuaron también desde la herida, no supieron procesar también su vida en ese momento. Muchos motivos que en este momento no son relevantes. Ahora lo relevante es comprender su origen y comprender que estamos repitiendo esos patrones. Las heridas de infancia quedan impresas en nuestros 4 cuerpos, que es nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, a veces tenemos heridas de infancia que no recordamos y no sabemos por qué. A veces repetimos ciertos patrones o tenemos ciertas creencias limitantes o hay experiencias de la vida que se repiten y que no hemos podido cortar con ese círculo, ¿sí? O queremos tener ciertos logros y siempre sucede algo que nos bloquea ese logro. Es porque hay heridas que están por allá impresas en el cuerpo. Y también hay cosas que no recordamos que nos sucedieron porque nuestro cerebro en su gran inteligencia nos protege y nos bloqueó ese recuerdo y también nuestra parte emocional bloqueó esa emoción para poder darle paso a nuestra supervivencia y a nuestra protección, porque las heridas de infancia también como nos generó ese dolor, ese malestar, no lo procesamos bien, también esa herida de infancia nos generó cosas con las que nosotros hicimos algo muy positivo. Entonces esas máscaras, esas caretas, esos mecanismos de protección y de supervivencia que nos hicieron desarrollar nuestras heridas de infancia, es lo que nos trajo hasta acá. Por ejemplo, una persona que generó, una persona con herida de traición, que desarrolló un mecanismo de ser controladora, en cierto punto ese ser controladora le ayudó a evitar muchas situaciones negativas y le ayudó a lograr otras, ¿sí? Una persona con herida del abandono, eh, eso de apegarse a las personas, a las experiencias, a las situaciones, le ayudó a valorar más a los demás, ¿sí? Entonces, les puedo dar muchos ejemplos de las heridas y de los mecanismos de protección y de supervivencia que nos generó y que nos trajo hasta aquí, que nos ayudó a tener logros, a terminar nuestras carreras. Una persona con herida de humillación
dijo, a mí nadie lo tiene en su psiqui, ¿no? Entonces a mí nadie me va a humillar, entonces yo voy a estudiar y yo voy a salir adelante y yo voy a ser la mejor. Maravilloso. Eso son las cosas positivas de nuestras heridas, por lo tanto tenemos que abrazarlas y tenemos que eh, sentirnos orgullosas de las cosas bellas que hicimos con todas esas situaciones. Por lo tanto, retroceder a nuestras heridas de infancia es para identificar por qué tenemos patrones que ya no necesitamos. Ya no necesitamos ser tan controladoras, porque ya eso nos está autosaboteando a nosotras mismas y a nuestras relaciones. Ya no necesitamos apegarnos tanto a las personas que nos están generando toxicidad, no nos están valorando, se están aprovechando de nosotros. Ya no, antes lo necesitábamos por mecanismo de protección, pero ahora ya no, ¿sí? Ahora ya debemos verlo desde otro foco, desde sanarnos, replantearnos, eh, cambiar esas creencias limitantes que son las que a la vez que no nos está permitiendo lograr y ser felices emocionalmente y a raíz de allí con un enfoque nuevo de estar sanas, empezar a reconstruir nuestra vida, empezar a sentirnos más plenas, porque a veces tenemos muchos logros y éxitos personales, esposo, pareja, familia, éxito laboral, dinero, pero hay un dolor por allá, hay algo que nos autosabotea, hay algo que no nos permite y que en cierto punto si no resolvemos va a haber un punto de quiebre, ya sea de enfermedad, de una quiebra económica, una ruptura de pareja, una mala relación con nuestros hijos, muchos escenarios. Bueno, desarrollar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, gracias a haber identificado esas heridas de infancia, nos saca del victimismo, ¿sí? Porque no se trata de quién lo hizo, por qué lo hizo. Sí, necesitamos identificar quién lo hizo, por qué lo hizo, pues entender que los demás, nuestros padres cuidadores, pues tenían sus momentos, en ese momento estaban en oscuridad espiritual, física, emocional, bueno, lo que fuera. Y en este caso, pues el proceso de sanación incluye integrar conciencia emocional, ¿sí? Saber que no tenemos que repetir la experiencia que vivimos. Comprensión de los patrones. Ah, yo soy evasiva. Ah, tengo tendencia a ser evasiva. ¿Qué hubo en mi infancia que me generó ser evasiva? Ahora, perfectamente podemos decir, yo sano esta herida empezando a tener unos patrones contrarios a la herida, ¿sí? Pero eso es un inicio para empezar a sanarla, pero sí cuando es muy repetitivo ese patrón que me afecta a mis relaciones, me afecta a mi comunicación, me afecta a avanzar en mis proyectos, me genera ansiedad, me genera incomodidad, me genera cierta falta de plenitud, sí tenemos que ir hasta la herida y revisarla, ¿sí? Esto podemos irlo mejorando en la medida en que vamos haciendo las terapias, leyendo libros, instruyéndonos acerca de los temas. Pero hay heridas tan arraigadas o hay patrones que repetimos que no sabemos por qué y de dónde vienen. Entonces a veces necesitamos levantar la mano y pedir ayuda. Contratar una mentora, contratar un coach para cierto tema, tomar terapia psicológica enfocada a ayudarnos a salir de allí. A veces necesitamos complementar con terapias holísticas, ¿sí? Por ejemplo, está la biodecodificación, que es una terapia que ayuda a liberar memorias de dolor. Está constelar nuestros padres biológicos. Entonces son muchas herramientas que, ojo, todas las personas y todas las mujeres no necesitamos las mismas terapias, no, no necesitamos. Hay personas que solitas han podido. Yo personalmente tenía todas las 5 heridas de infancia, pero yo desde niña era como muy consciente, entonces siempre trabajé en mi autoestima, leía libros, me relacionaba con personas que me aportaran mucho conocimiento, entré a aprender acerca del budismo, que también me ayudó a confiar y a creer en mí misma. Eh, pero les cuento que hacer ese proceso solitos
nos lleva por muchos caminos, muchos desvíos, ¿sí? Y siempre, en mi caso, yo siempre estaba aprendiendo, leyendo, y todo eso me trajo a donde estoy, me trajo a construir y lograr muchas cosas que la media no ha logrado, ¿sí? Muchos aspectos de económico, viajes, pareja, ahorita estoy casada, tengo un esposo que me ama, al que amo, económicamente tengo prosperidad, tengo muchas cosas, buena salud, pero resulta que en el transcurso de mi vida, mientras yo iba teniendo logros materiales, y aunque emocionalmente me sentía que iba por el camino y a nivel espiritual, yo me sentía un poco eh, una ansiedad, un miedo, sentía que algo iba a pasar, no era completamente feliz, no me sentía completamente satisfecha, sentía algo, tenía momentos de felicidad y me sentía orgullosa de muchas cosas que me han sucedido, pero yo me sentía como algo, hay algún miedo, una... Y resulta que en todos estos procesos de aprendizaje, bueno, yo también hice unos semestres de psicología y ya pasando mi vida adulta, ya después de los 30 y pico, eh, con uno de mis mentores me decía, debes constelar a tu padre y a tu madre biológica. Pero yo no sentía que fuera necesario porque yo, mi padre y mi madre biológica, nunca sentí ni dolor ni rabia de que ellos me hubieran dejado, ¿sí? Me hubieran abandonado. Pero resulta que constelándolos, sí, había un dolor profundo, cuando constelé a mamá y a papá, un dolor profundo tan grande que sí, pero eso fue que se descubrió cuando me hicieron el proceso, la terapia, en ese momento me llevaron allá al subconsciente y se había ese profundo dolor. Ese profundo dolor era lo que me generaba esa miedo, esa ansiedad, eso que algo malo me iba a suceder. Entonces sí es bueno pedir ayuda. Todas las personas no necesitan, simplemente en mi proceso, los procesos de acompañamiento y mentoría que le he hecho a muchas chicas, a muchas mujeres, con este proceso ha sido suficiente porque les he brindado las herramientas, conocimiento, información, experiencia, ha sido suficiente. Y a su vez, pues algunas les he sugerido, bueno, constela a tus padres o hazte esto en complemento a nuestro proceso de mentoría y de coaching. Bueno, el proceso de sanación también incluye desarrollar nuevas habilidades emocionales y construir relaciones saludables, cosa que estaba sugerida en las heridas anteriores. La conclusión es que al final pues no se trata de culparte por lo que viviste, sino de entenderlo. Identificar las heridas de la infancia no es para culpar a nuestros padres, cuidadores, nuestro pasado o a nosotros mismos. Esto precisamente es para salir del victimismo, darle un nuevo significado a nuestro presente y adueñarnos de él de manera satisfactoria, de manera plena. ¿Qué sucede a partir de allí? Cuando empiezas a ver qué herida de infancia está detrás de lo que hoy repites, empiezas a entender por qué haces lo que haces y por qué te relacionas, cómo te relacionas. Y desde allí comienzas a tomar decisiones diferentes. Ahí es donde realmente empieza el cambio. Sanar no es borrar el pasado, es dejar de repetirlo y cuando haces ese proceso empiezas a corregir patrones y a tratarte mejor y construir una autoestima más sólida. ¿Qué lograrás? A raíz de esa claridad puedes empezar a rediseñar y construir tu futuro desde la plenitud. Poco a poco, esto se empieza a notar en todo, en tus decisiones, en tus relaciones y en cómo te sientes contigo mismo. Mujer, déjame preguntarte algo. ¿Has sentido que todo está bien por fuera, pero sabes que algo no está bien por dentro? Si la respuesta es sí, esto te interesa. Te invito a mi próximo taller. Va a ser dictado a finales de mayo. ¿Por qué no avanzas aunque lo intentas? El error que repites sin darte cuenta. Identifica qué heridas de infancia te están impidiendo ser feliz en diferentes áreas de tu vida. Quédate cerquita y participa en mi próximo taller y empieza a identificar la raíz de lo que hoy te bloquea. Rompe ese patrón y empieza a liderar tu vida desde la conciencia y no desde la herida. Áreas de tu vida. Este es un taller muy profundo,
Vamos a hablar de temas muy cotidianos, vamos a poder interactuar, me vas a poder hacer preguntas a nivel personales, de situaciones de tu cotidianidad, proyectos, metas, tema emocional, de pareja. Entonces va a ser muy interesante, muy interactivo, para que separes cupo porque son limitados. Mujer, estoy muy agradecida y me siento honrada y las honro por haber asistido a este taller de autoestima. Por tu asistencia, muchas gracias. Recuerda que están mis redes sociales, mi correo, mis WhatsApps y te reitero que tienes 3 preguntas que puedes hacerme y que yo te voy a responder que vayan alineadas con el taller del día de hoy y relacionadas con algún aspecto de tu vida o experiencia que estés pasando. Recuerda